¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, como todos los días, aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy, 9 de mayo del 2025, este próximo domingo se celebra en Venezuela el Día de la Madre, así que desde ya mi abrazo, mi cariño a todas las madres venezolanas, que sin duda algunas son ejemplo de lucha para el resto de nuestras naciones. Así que a todas ustedes, un gran abrazo, y las que somos madres dobles, porque hasta abuelas somos, pues una doble felicitación. Esta ha sido una semana interesante, cargada de noticias, y para los católicos también hemos tenido un cierre de semana muy grato con la elección del nuevo Papa León XIV. Sin duda alguna, me he regodeado, me he gozado la alegría del pueblo peruano, que está de fiesta realmente. Han hecho manifestaciones de todo tipo porque consideran al Papa como uno de los suyos. Y es que efectivamente, pues yo diría que al menos la mitad de su vida, o un poco más de la mitad de su vida, la ha pasado en ese país. Pero también hemos visto a los hermanos a los hermanos de sangre, precisamente del nuevo pontífice, cómo están agobiados de tantas declaraciones allá en los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos también está de celebración, digamos que tenemos un papa, yo diría que con muchas nacionalidades, porque no solamente es nacido en los Estados Unidos y luego nacionalizado peruano, sino que también los latinoamericanos lo sentimos muy cercano, así es uno de los nuestros, así que yo diría que estamos todos muy contentos, pero sobre todo la Iglesia Católica está expectante, está observando desde ya cuál va a ser la línea de conducción de este nuevo pontífice. Así que, dicho esto, vamos a tener en el día de hoy un tema que también es muy interesante, porque todo lo que ocurre en Venezuela es interesante y hasta preocupante. Durante varios años, el sistema de evaluación de conocimiento en línea, CECEL, de la Universidad Católica Andrés Bello, ha trabajado con dos objetivos. El primero es ayudar a fortalecer el sistema educativo de Venezuela. Y el segundo, colocar sobre la mesa la preocupante situación en la que se encuentra la educación en muchas aulas del país. ¿Cómo se consiguen estos datos? ¿Cómo se hace esta evaluación? Bueno, a través de una serie de exámenes de matemáticas, castellano, física, química, inglés y ciencias naturales que se le hacen a los estudiantes de escuelas y liceos públicos y privados para medir precisamente el nivel de aprendizaje que tienen de acuerdo con su grado de educación. Pues bien, déjenme decirles que para este año 23-24, que es el último evaluado, y según la investigación de la Escuela de Educación de la UCAP, que es quien lleva adelante este estudio, más del 70% de los estudiantes de sexto grado de primaria hasta quinto año de bachillerato están reprobados, aplazados en matemáticas y habilidad verbal. Y sus calificaciones promedio, bueno, si acaso superan los 7 puntos sobre 20, es decir, está raspado. Los datos se basan en unos 10.000 exámenes aplicados a alumnos, como les dije, de colegios públicos y privados. Bueno, no poseen nuestros estudiantes, lamentablemente, las competencias mínimas en áreas vitales de conocimiento, que es una realidad que ya se había venido evidenciando en las 4 ediciones anteriores de este estudio. Para hablar precisamente de este tema, vamos a recibir al profesor José Javier Salas. Él es licenciado en Educación, mención física y matemática, con maestría en matemáticas puras de la Universidad Simón Bolívar y con un doctorado en ciencias de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto, que es el coordinador de este importante trabajo. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días, buenas tardes, cuando nos estén escuchando. Agradecido por la oportunidad. No, agradecidos nosotros. Y le quería comentar, lo primero que le quiero preguntar luego de leer su currículum es, ¿usted sabe bailar? Sí,
Sí, Sí, y bastante además bien. aprendió a bailar. Sí, sí, y mi esposa le gusta. Ah, Quizás, qué bueno. quizás eso ha sido lo hemos dejado de hacer por, bueno, cosas de la vida, nuestro chamo y una cantidad de cosas. Pero sí, bailo muy bien salsa y merengue, toda la vida. Qué bueno, profesor. Me contento mucho que también tuvo tiempo para aprender eso. Cuéntenos, esto es gravísimo. Está Sí, aplazado en dos materias importantísimas, ¿no? la En primera matemáticas. cosa, la primera cosa que se le viene a la mente a uno tiene que ver con cómo van a la universidad, ¿no? Uno dice, bueno, si salen con ese rendimiento, ¿cómo aprueban los exámenes de ingreso? Y la respuesta está en que, bueno, por lo menos la misión y la visión de la universidad, en el caso de la católica, está en que nadie se quede por fuera, o sea, que todo el mundo pueda entrar. Y hemos tenido que hacer una cantidad de ajustes curriculares incorporando materias que en nuestra época, cuando fuimos estudiantes, no existían. Hoy tenemos materias que apuntan a la nivelación en castellano, en matemáticas, tenemos una cantidad de cursos propedéuticos que corren Imagínate. paralelos al quinto año, cosas que antes nosotros como universidad no teníamos, y eso ha ayudado a que los estudiantes puedan entrar. Prácticamente todas las universidades entienden que la calidad del producto que está ingresando no es la que necesitan para poder egresar. En algunos casos tardan más en nivelarse, en otros casos no pueden y salen del sistema, pero por lo menos aquí en lo que es el reporte de la universidad, quizás tenemos una muestra muy privilegiada, evidentemente, el índice de que las personas que salen, que desertan, es muy bajo, ¿no? Al punto Perdón, no le que entendí. El número de deserciones, ¿cuánto? es muy bajo, no debemos estar, creo que no llegamos al 10% de En la estudiantes que, católica, dice en la usted. universidad. Ok. Sí, pero te digo, tenemos un Pero eso no es departamento. lo que se ve en el área de la educación básica. No, porque es que, bueno, ahí vamos a otras cosas, ¿no? En el caso Mm, de la Escuela de Educación de la Católica, nosotros llegamos a ser prácticamente 1.200 estudiantes, hoy somos cerca de 120. La prosecución es muy alta también, ¿no? Pero en las materias o en las carreras más duras, física y matemática, hoy en este momento no tenemos estudiantes, biología y química tampoco, estamos hablando de muy pocos alumnos en carreras medulares, ¿no? Donde antes había, bueno, era mucho más difícil mantenerse. Eh, Vamos a hablar del año ya va, 94. profesor, ya va, profesor, discúlpeme que lo ataje aquí. Usted me está hablando de eso está sucediendo en la Universidad Católica. Sí, porque el tema del déficit de docente es tanto socioeconómico como vocacional, ¿no? Hay Ok. un problema vocacional muy O sea que grande. tenemos un problema enorme de maestros y de Sí, profesores. sí, sí, sí. O sea, y Pero que no. Ajá. allí hay que diferenciar, porque claro, la católica, aún con todos los aportes desde el punto de vista socioeconómico y las becas que se dan, sin duda todavía hay una parte que el estudiante tiene que poner de su parte para poder cursar estudios y bueno, la universidad los ayuda desde todas las perspectivas posibles. No, No yo no, obstante, hay un pero grupo que no puede. me preocupa enormemente que me diga que antes de educación eran 1.200 estudiantes y ahora son 120. Y cuando éramos 1.200 en el caso de física y matemática, Todavía año había, año 94, yo estudié con 100 estudiantes en primer año, 100, pero de esos 100, 10 veces 10, de esos 100, solo 6 queríamos estudiar educación en el año 94. Los otros 90 y tantos, bueno, ellos estaban allí de paso. Lástima que no está el caballero que estaba hace unos minutos conversando con nosotros. Pedrito, Pedro, Pedro así. es ejemplo de esa transición. Mira, yo comencé en una carrera porque yo quería irme a otro lado, ¿no? Quería brincar de un lado para otro. Ya eso no existe. Los estudiantes prácticamente entran o a propedéuticos o a cursos de nivelación o directamente a la carrera que quieren. O sea, la carrera dejó de ser un trampolín. Ese músculo, ese número importante de estudiantes, bueno, lo perdimos, ¿no? Y desde el punto de vista de lo que es el mercadeo de la universidad, y esto me lleva a un tema estructural de la carrera de educación en este país y en muchos otros también, no tenemos los números de docentes que se quieran. En Uruguay hay un déficit sin llegar a ser de la magnitud que tenemos acá, donde todavía no hay claridad si son 12.000, 20.000, 30.000, 50.000. Allí todavía hay información cruzada y no se tiene claridad del número.
nosotros estamos claros de Del que falta número, mucha gente. perdón, del número que se necesita. Sí, del déficit efectivo de docentes, Ok. ¿no? El ministerio maneja la cifra de 12.000, ¿no? Y la forma, la metodología que aplican es cruzando nómina contra comentarios del director, contra comentarios de la comunidad. Entonces, con esa triangulación determinan si me está llegando la información veraz o no. Nosotros ofrecimos al ministerio la posibilidad de evaluar 800 escuelas utilizando el CECEL y aprovechar para reidentificar debilidades docentes, debilidades en la formación de los docentes, de dónde vienen los que están dando clase, para poder, bueno, de alguna forma dar un diagnóstico mucho más ajustado Bueno, y aterrizar esas cifras. Eso fue una propuesta que se hizo y hasta la fecha no hemos tenido respuesta. fíjese que el problema que usted me está exponiendo en este momento es todavía más grave de lo que yo iba a tratar, porque, y de lo que vamos a tratar, porque quería de alguna manera enfocarme en este informe, en este trabajo que ustedes han adelantado y que habla de alumnos desde la primaria hasta el quinto año de bachillerato. Pero imagínense, ahora esto que me está contando del déficit también universitario, pues es gravísimo. Ahora, todo esto tiene un solo problema. El problema grave es que tenemos un país a la deriva, un país donde no hay reglas del juego claro y por supuesto donde el maestro y el profesor, ¿cuánto gana un maestro? Lo vemos todos los días. O sea, si se La tienen que ir. variable, la variable socioeconómica del docente la tenemos clara. La variable de actualización docente la tenemos clarísima. La variable, hay tres que son las puntas de lanza. El tema del salario, el tema socioeconómico, evidentemente, el tema de la actualización profesional y el tema de un poco qué se hace con el pensum, ¿no? Son como las tres grandes aristas de ese triángulo. Tres tragedias, sin duda Pero alguna. además de eso, luego de las conversaciones con el ministerio, nosotros incorporamos un estudio regional y metimos la lupa en lo que pasa en Colombia, en lo que pasa en Chile. Eso en el informe del CECEL, que lo puede buscar en la página del CECEL, va a haber un anexo que un poco describe que en estos países, con las pruebas estandarizadas que aplica PISA, han visto retrocesos en el desempeño en matemáticas de un año al siguiente. ¿Qué quiere decir? Que sin tener la crisis socioeconómica que usted y yo conocemos, hay variables adicionales que están afectando o que hacen que enseñar sea más difícil hoy por hoy. Le voy a poner un ejemplo y yo espero que me ayude a profundizarlo porque usted es comunicadora y puede explicarlo mejor que yo. Eh, Hoy usted y yo estamos rodeados en las redes sociales de un bombardeo permanente de mensajes que son atómicos, atomizados, lo más corto posible, lo más superficiales posible y no sé cómo decirlo, que exageran y profundizan y limitan cualquier inferencia que el usuario de la red social tenga que hacer. Bueno, usted y yo aprendimos en su momento a hacer inferencias, a hacer comprensión lectora, a hacer producción escrita. Ahora, cuando usted somete a un chamo de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año a ese bombardeo de mensajes que tienen un formato muy específico, realmente destructivo desde el punto de vista de que no practico cuando leo lo que tengo que practicar, bueno, tenemos lo que tenemos. Tenemos un estudiante que lee José Javier Salas, pero que no es capaz de hacer inferencias de las más mínimas, porque no hay un proceso sistemático, ordenado, armónico, para que ese proceso de aprendizaje y desarrollo del castellano se dé. En organizaciones públicas o privadas, usted puede contar 2 clases semanales de castellano. Son 4 horas. Estamos hablando de unas 40 semanas. 40 por 4 son 160 horas. 5 años son 800 horas. 800 horas es suficiente para que el estudiante egrese leyendo y escribiendo. Allí, más allá
de las otras complejidades que hay un problema de el ejercicio de la didáctica del castellano, lo que se hace con eso. Y creo, sin meternos en profundidades con matemática, que es harina de otro costal, allí tenemos mucho que podemos hacer y podemos cambiar, ¿no? Y lograr que parte de esta situación pueda irse revirtiendo. Mire, profesor, cuando uno prende, enciende la radio y la televisión, yo no estoy en Venezuela, estoy en Panamá, pero cuando uno lo enciende y ve, gracias a Dios, hoy en día uno puede ver todos los medios de comunicación en el mundo entero. Lamentablemente es que uno ve una pobreza en el lenguaje castellano a nivel latinoamericano. Eso es lo que estamos enseñando en televisión o en radio. Incluso hablamos con groserías, malas palabras constantemente. Parece que eso ahora es permisivo. Forma parte del impacto. Exactamente. Pero además con un vocabulario sumamente corto. Eso no nos habla sino de la falta de lectura. En nuestros países ya no se habla de los libros de los escritores, no importa si son famosos o no lo son, pero la gente no va, excepto en algunos lugares, como por ejemplo, ahorita hay una feria del libro en Bogotá y yo estoy muy contenta porque me cuentan que está yendo mucha gente y sobre todo está yendo mucha gente joven y está adquiriendo libros. Y a mí eso me gusta que pase. Pero la verdad es esa, no están leyendo. Y si no leen, pues como que van a entender. Usted ha hablado de las redes sociales. Claro, las redes sociales deberían ser para comunicados urgentes, pero se han convertido en un campo de batalla donde además se dicen más mentiras que verdades. Es el lugar de esparcimiento natural. Inviertes horas allí, no te das cuenta. Eso es culpa, no solamente, eso empieza por casa. O sea, ahí hay un problema familiar, porque los padres que llegan cansados de ver cómo consiguen el alimento y el sustento para su familia, algunos de ellos, prefieren darle un teléfono al niño para que se distraiga, que hacer lo que hacían nuestros padres, que era conversar. ¿Cómo te fue en el colegio? Cuéntame qué pasó. Y tú tenías que ir hablando y ellos te iban corrigiendo si decías una palabra mal dicha, en un verbo mal utilizado. Pero hoy en día los padres no se ocupan de eso, lamentablemente. Mire, No qué bueno que dice lo de el tema de la pérdida de vocabulario y de uso correcto de la lengua en los medios de comunicación, que pero es que deberían lo ser estoy los viendo. principales garantes de que eso no suceda. No, no son los principales garantes, pero son un ejemplo, porque los principales garantes están en la casa. Entonces, Sí. pero cuando tú oyes, y usted discúlpeme, profesor, lo que voy a decir, y me disculpa, por favor, los suscriptores. Cuando yo oigo, por ejemplo, a los jóvenes decir ahora todo el tiempo, oye, marica, es que tú sabes, oye, marica. O sea, el marica es una palabra que se metió en el argot popular, que en mi época, si usted le decía marica a un hombre, pues le caía a golpe al otro. Aquí es una cosa normal. Pero además, mire, acabamos de ver una entrevista en un medio de comunicación en Colombia al presidente Petro de un señor que hace una parodia porque Juan Piz es un personaje creado, pero que el presidente se preste a eso. Y entonces, ¿y qué era lo que le decía? Bueno, marica, pero ya va así. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se está dando? Pero además, ¿cuál es el ejemplo en casa? Porque la forma... El hecho es que esto hay que hacerlo progresivo. Mi esposa es profesora de matemática y estaba ayudando a mi sobrina, Camila, a prepararse para el examen de castellano y estaba practicando con una cosa que es el pretérito del pasado de no sé cuál verbo. Yo me reía porque yo no me la sabía.
soy doctor en matemática, no me lo sé y no sé si alguna vez me lo supe. Por Dios, debo decirlo. Y no recuerdo a mis profesores de castellano, quizás porque mi vena matemática y mi gusto por la matemática solo me permite recordar a el profesor Rodríguez que me dio clase en el Liceo de Aplicación o al profesor Carlos Pérez que me dio en el Antonio Guzmán Blanco. O sea, eso es lo que, ahí es donde yo puedo de alguna forma hacer memoria. Y mi esposa tampoco se lo sabía. Y mi esposa tenía que ver en una chuleta, ver la respuesta para decirle a Camila si lo que estaba diciendo estaba bien o mal. Eso es importante. Usted seguro me va a decir que sí y los profesores de literatura me van a decir que sí, ¿cómo se me ocurre? Yo voy a poner eso en duda. No, el problema es la proporción. ¿Y cómo hacemos para que poder yo ver a Camila escribir en mi casa, cosa que no lo he visto en todas las veces que ha ido a hacer la tarea a la casa, nunca la he visto escribir, redactar, leer de manera pausada, decirme qué entiende? ¿Por qué? Porque hemos perdido la receta y nos hemos quedado en la forma, que esos son elementos de forma, gramaticales, importantes. Yo no voy a pelear con el profesor de castellano, yo soy de matemáticas, no tengo cómo pelear con él. Pero es que fíjese que yo ni siquiera le estoy hablando, profesor, de la gramática. Yo le estoy hablando del lenguaje coloquial. Nosotros hemos perdido el lenguaje respetuoso. Hemos perdido vocabulario porque no hablamos en la casa, porque yo lo veo, usted lo tiene que ver igual que yo. Si usted va a un restaurante, ¿qué ve? Una familia donde todo el mundo está viendo el teléfono, Sí. cada uno. La gente no conversa, no habla. Yo, por ejemplo, tengo prohibido que en la mesa se agarre un teléfono. Eso está prohibido. Delante de mí no se puede hacer eso. El tiempo de compartir es el tiempo de compartir. Pero se ha perdido. Entonces la gente ya no habla. Fíjense que yo no le estoy hablando de forma gramatical, eso es otra cosa. La cotidianidad. La gente no se habla. Pues bueno, No nos desconectamos, estamos conectados con el mundo 24/7. Sí, pero fíjese, volvamos al tema porque se nos pasa el tiempo. Me preocupa la comprensión lectora, porque si la gente lo que lee no lo entiende, cómo habla, cómo se expresa. Es así, y esa es sin duda mi principal preocupación. En matemáticas, la competencia no es obvia. La competencia me refiero a qué quiero de la matemática. ¿Por qué? Porque usted sabe que en cada año hay un contenido distinto y el profesor se queda en el contenido y le cuesta darse cuenta que lo importante es cómo uso la matemática en mi cotidianidad. Y si de paso no eres bueno con B mayúscula, no eres bueno, no eres capaz de hablar de la vida cotidiana del estudiante y robar de allí información para construir el aprendizaje. Tienes que ser muy bueno para hacer eso, haberte formado muy bien. Y eso lo hemos ido perdiendo. Y nos quedamos en primer año hay que aprender positivos y negativos, en segundo polinomios, en tercero raíces, en cuarto trigonometría y en quinto matrices. Entonces el estudiante ve todo desconectado, no le cuesta hacer puente y bueno, eso explica parte de la crisis del tema en el caso de la matemática. Es que, fíjese, discúlpeme que lo interrumpa, pero no se preocupe. Yo, por ejemplo, yo fui muy mal en matemáticas, profesor. Yo la única materia que aplacé en el bachillerato fue matemática de cuarto año, nunca se me olvidará una cosa terrible que era seno, coseno, tangente. Trigonometría. Bueno, yo era una cosa, yo no podía con eso. Y además, no sé, todavía no lo sé, yo pasé... Y no le hizo falta. Y no me hizo falta. Usted sabe qué es lo que yo más uso en la vida, la regla de 3. Claro, pero ¿sabe qué es difícil? Que un buen docente en primaria entienda el porcentaje, entienda la fracción. Nosotros hemos llegado al nivel en los colegios que nos contratan de evaluar a sus docentes, porque como tienes déficit, ¿qué hago? Tengo a Anito, que es buena, pero tiene debilidades, bueno, déjame ayudarla a identificar sus debilidades y la formo, la complemento para que haga mejor lo que hace, ¿no? En esa onda están la mayoría de los colegios, porque no todo es culpa del estudiante, ¿no? Si la maestra no entiende que es una fracción, el niño no lo va a entender a pesar de que escriba la fracción. ¿Cómo le explica algo a alguien que si ella no lo entiende?
Y si lo entiende de una manera errada, bueno, lo que transmite son locuras, pues. Y por Claro, eso es tan grave que hayamos perdido las evaluaciones estandarizadas durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque Chile pasó por esto, Colombia pasó por esto, Uruguay pasó por esto, pero pasaron hace tanto tiempo porque se vieron en las evaluaciones estandarizadas, decidieron que había que cambiar y fueron ajustando su pensum. Yo te puedo pasar el contacto de 2 o 3 amigos que están dando clases en Colombia, en Chile, y te dicen, aquí es diferente. Esto no tiene nada que ver con lo que claro, nosotros hacíamos en Venezuela. ¿Mm? Y es diferente para bien, que es lo que termina de ponerle la cereza a la torta, ¿no? Porque nosotros en la universidad, una de nuestras grandes campañas es, mira, tráete al profesor, convéncelo de que lo que está haciendo no va por la línea correcta, pero sin duda sacar a alguien de una práctica milenaria, décadas haciendo lo mismo, es muy complejo, excesivamente complicado. Sin embargo, claro. tenemos una red de cerca de 60 colegios que están aliados a la universidad con un convenio por la educación de calidad y hemos tenido victorias focalizadas. Los colegios entienden que el CECEL no pretende de alguna manera señalar su mal rendimiento, sino que es un espejo donde, como pasa en cualquier espejo en nuestras casas, tú te ves, te miras y no te gusta, y usted busca un peine, usted busca, se lava la cara, se acomoda, se maquilla, lo que tenga que hacer, pero no es culpa del espejo, ¿no? Al final, tú tienes que ver qué haces para que esa imagen refleje lo que tú quieres ver. Claro. Ahora, fíjese, volviendo a la comprensión lector, es que a mí eso me preocupa enormemente porque si uno no entiende lo que lee, la matemática, Bien. yo tuve pues, muchos profesores de matemática porque yo no era buena en la matemática. Tuve uno maravilloso que me aplicaba la lógica. Porque para mí la matemática es mucho de lógica. Y es que eso es así. En su época, y digo su época, nuestra época, porque tampoco No, la podemos hablar. mía, yo soy mayor que usted, profesor, yo no Sí, tengo yo ningún tengo, yo tengo, complejo. yo tengo 47, por Ah, eso no, nuestra yo lo época. puse hace años. El hecho es que en nuestra época lo que se esperaba de la matemática es que fuéramos buenos haciendo cuentas. Y por eso Ujú, nos es verdad, torturaban en la maestra 50 sumas, 9 por es 8, verdad, 7 por 7, y todo era rápido. Pero claro, no habían calculadoras, tú es tenías verdad. que hacer muchas operaciones a mano en el mercado y era lógico estimular eso. Hoy eso es caduco. Si Ah, tú sí. me pones, tú me dices una maestra, me mandó 50 sumas, yo, con mi hijo que tiene 5 años y es autista, yo voy a donde la maestra y le digo, usted está mal. O sea, esto no sirve para nada. Ayude a mi hijo a que entienda en qué contexto la suma hay que hacerla y en qué contexto es la resta lo que hay que hacer. No lo torture haciendo operaciones como 754.835 más no sé qué otra cantidad espantosa y lo tienes allí haciendo una cuenta durante 3 minutos porque tú lo quieres es silencio. Eso está caduco, eso es obsoleto. Pensar en eso es pensar en 1980. Y Ujú, como dice Cantinflas, ahí está el detalle. Porque si yo no logro, si me quitas eso, ¿qué hago? Lo que usted está diciendo. Tengo que desarrollar pensamiento lógico. Tengo que desarrollar la capacidad de que el niño pueda en un contexto normal, común y silvestre, saber que, por ejemplo, 400 años antes de Cristo, mira, es mucho tiempo y 1940 es mucho más reciente que 400 años antes de Cristo. Tú le claro. pones en un texto a un niño que una momia fue data de 400 años antes de Cristo y Bolívar nació, murió en tal Y no fecha lo y le pregunta entienden. quién murió primero y te dicen que primero murió Bolívar. ¿Por qué? Bueno, porque el número es más grande y no entienden el antes de Cristo, el después de Cristo. Es lamentable, pero eso es más importante, que me haga la dichosa resta a mano. Y ojalá que los que me entienden, los que nos ven, puedan reconocer que ese momento del desarrollo de la aritmética por la aritmética pasó. Porque es mentira que en el mercado usted está con un papelito y una hoja y empieza, ahora que aquí todo está en decimales, 1,2, 3,1, 4,3. Eso es mentira, eso no pasa. ¿No? Ni pasa aquí, ni pasa en Colombia, todo el mundo saca su teléfono
y va llevando la cuenta si es que la tiene que llevar, ¿no? Pero que por lo menos te pueda decir, mira, vale, Ahora, ¿será qué va que? a pasar el día que se caiga el wifi, que no haya wifi, que no pueda usar Bueno, la calculadora, que no se te fue pueden la cobrar, luz? no te pueden cobrar porque no hay, todo está Bueno, soportado sobre lo mismo. pero porque yo lo entiendo lo que usted me está diciendo, de verdad que lo entiendo, pero de que tienen que aprender a sumar, restar, multiplicar, Claro, dividir, una cosa eso, es conocer el algoritmo claro. y otra cosa es que yo le pongo 80 sumas, 90 restas, 40 divisiones, cosas que a la larga lo que hago es invertir tiempo y no pienso, no razono. Por eso nosotros en el CECEL tenemos preguntas como suma sin ordenar, suma ordenada, ¿no? Completa la suma. Tienes los tres niveles como y después el problema. Ni tú compró esto, ¿cuánto gastó? Exacto. De los cuatro ítems, usted va viendo cómo en la suma ordenada, 80% de efectividad, 90% de efectividad. Una cosa de loco. Cuando tiene que ordenar la suma, ya el índice de respuestas baja. Cuando no te doy la suma ordenada, baja. Y cuando te pido que me hagas el problema con los mismos datos de la suma en un contexto, bueno, catastrófico. Un desastre. ¿Por qué? Porque al final me quedé en la forma y no en el fondo. ¿Y el fondo cuál es? ¿Dónde va la suma y no va la resta? ¿Y qué sumo y qué no resto? Porque además tampoco es que Nito fue, compró dos cosas y esas son las dos cosas que hay que sumar. Nosotros colocamos en un problema una vez, esto fue muy gracioso, una fecha. José Javier fue al mercado, no sé, 1980, compró tales y tales y tales cosas, cuánto gastó, y hubo muchos niños que el 1980 te lo pusieron dentro de los elementos que había que sumar, porque el problema es de suma y dice en total, y cuando dice en total, automáticamente el estudiante deduce que es una suma y hay que sumar todo lo que aparezca. Qué Entonces, locura. es una locura. ¿Por qué es una Porque no hay locura? comprensión. Porque no hay comprensión. Que, ¿Y por qué no hay comprensión? Porque yo prefiero tenerlo calladito, tranquilito. Hay una historia de eso, de ay, Gauss. Sí, de Gauss. Gauss, gracias a que su maestro era terrible, terrible, y los mandó a sumar los números del 1 al 100, una cantidad así horrible, y Gauss en su tablita resolvió, consiguió la suma y se la llevó al maestro en cuestión de segundos. Gauss, a partir de allí, bueno, el maestro que lo quería ahorcar, porque era un niño tremendo, bueno, a Gauss lo llevaron con los reyes y dijeron, este va a ser el príncipe de las matemáticas de todos los tiempos, y los reyes lo acogieron y le dieron todo. ¿Gracias a qué? Bueno, a que él hizo una operación completamente inútil como sumar cantidades del 1 al 100 solamente porque el maestro quería tener a todos los niños en silencio y esa era la manera como lo hizo, ¿no? Eso hoy es completamente absurdo, inútil. Y tenemos que enseñárselo a las maestras o a las personas que están allí cumpliendo funciones de docente, porque quizás esa es otra de las grandes problemáticas. Quien está ahí, bueno, es la mamá, es el papá o es alguien que está y no tiene cómo saberlo porque aprendió de una forma. Otro ejemplo, y con este, para no engancharme, Mi Jardín y Angelito. Ay, me encantaba. Pero si yo le digo que mi hijo de 5 años, mi esposa le tuvo que comprar el mismo libro al chamo, yo digo, otra vez, ¿hasta cuándo? O sea, y es que no hay otra técnica. O sea, pasan años y años y décadas y no evoluciona este rollo. O sea, ¿hasta cuándo voy a ver Angelito y Mi Jardín? Es que Bueno, es, que es inútil. No, pero si funcionó para muchos, claro, pero lo que voy es, si yo le pregunto cómo fue la cesárea de una mujer hace 30 años y le pregunto cómo son las cesáreas 30 años después, han, obviamente han, han, cambios del han cielo a la tierra. evolucionado, claro, La evolución es natural y eso en educación parece que estamos montados en una tortuga. Y yo veo claro. digo, es que no lo puedes usar. No, no tengo nada en contra de la editorial que hace muchísima plata vendiendo el mismo libro durante 50 años. No tengo nada que ver con ello. De verdad, además el libro, yo también uso el mame mi momú. O sea, ¿qué quieres que te diga? A Voy a ellos ir en contra de también, eso. No, bueno, el mi mamá me mima, todavía me acuerdo, ¿no? Todos hicimos lo mismo, pero hay que evolucionar por los clavos de Cristo. O sea, no puede ser lo mismo. Y quizás es no, algo. quizás hay que evolucionar de otra manera, pero no es lo básico, porque uno tiene que empezar aprendiendo que existe A, E, I, O, U, M, Claro, A, M, A, M, M, pero claro,
a mí me preocupa más que se ha abandonado la lectura, por ejemplo, profesor, y ya tenemos que ir redondeando, pero usted cuando me hablaba de todo lo que me ha hablado ahorita, yo le quería preguntar las destrezas, porque yo veo a mis nietos, por ejemplo, yo que soy una enferma de la buena escritura, yo les he comprado libros de caligrafía que ya no los venden, ya no los utilizan en las escuelas. La época del Palmer. De la letra Palmer. Y entonces yo los pongo a hacer, usted sabe, esto, ¿no? Porque eso te va dando destrezas. Porque veo que no escriben con rapidez. Escriben en letra de molde muy fea. Porque eso ya no es importante. ¿Y por qué no es importante, profesor? Porque existe esto. Y todo se comunica por aquí. Pero entonces se pierden las destrezas motoras, El finas, tema de la gruesas. grafía. Pero dígame, No, no no, no, está, estamos con, no, tiene toda la razón, ¿no? A lo que voy es, hay que hacerlo armónico. ¿Qué significa? Vamos a la comprensión lectora. Bueno, si usted quiere que lean Casas Muertas, 100 años de soledad, de verdad hay que pero aplaudirlo. bueno, ¿Cómo lo es quieres hacer? cada cosa a su edad. Pero hazlo si tuviste un proceso Ujú. lógico y armónico en primero, segundo y tercer año, con lecturas adecuadas al nivel, a los intereses, y cuando llegue Casas Muertas, capaz te lo leen, capaz no, capaz dicen, se van a la IA, dame el resumen de Casas Muertas para la profesora, porque de paso, con todo esto de las actividades remotas, bueno, la IA y la trampa y la deshonestidad están a la vuelta de la esquina. Así es. Yo, eso le iba a decir, porque como ahora hay la inteligencia artificial, entonces ahora no leo, sino que Menos. le digo que me haga un resumen y lo presento. Pero hay una buena noticia en todo esto, profesor, y es que ya existe también eh, El la detector fórmula, de IA. el detector de IA. Y Entonces, así como está el detector de IA, está el prompt, que es el comando que le das a la IA para redáctalo como si fuera un estudiante de tercer grado y que cueste reconocer que este texto es producto de una también IA. existe, es verdad, Claro. pero ya Y la IA también, que te va a decir, mira, hay un 65% de probabilidades de que sea IA. Y entonces tú como maestro le vas a decir al papá, mira, aquí dice que hay un 65% de probabilidades de que esto que me entregó tu chamo es trampa. Y el papá, ¿qué te va a decir? Hay un 35% de probabilidades de que no, de que lo hizo él y quedaste en la misma. Porque en todo este tema del mundo digital tienes a los dos extremos, al bien y al mal, luchando. O sea, este produce porque cobra y este produce porque también cobra. El de la IA produce porque quiere que todo el mundo la use. El detector de IA porque yo quiero que me compre la universidad el software para detectar cuándo usarlo a IA. Ah, bueno, pero si el estudiante es suficientemente torpe por usarla mal, porque si la usa con mediana capacidad y habilidad, ese detector de IA, por mucho que esté entrenado, probablemente no llega a concluir con certeza si es trampa o no. O sea, bueno, estamos en unos siempre grises se ahí. sabe, siempre, si el profesor es bueno, siempre va a saber si es trampa o no. ¿Qué es lo Porque, más fácil? Lo que decíamos hace rato. Si yo tengo claro cuál es el propósito, yo pongo al chamo a escribir en clase. Y ya. claro, Eso no me genera estrés. Léelo. 10 minutos para leer una página, 10 minutos para escribir. Ahí no hay tu tía. Pero ahora tengo que dedicar yo para 40 textos, 40, bueno, 45, siga una hora, 2 horas leyendo las producciones de esos chamos, aplicando una rúbrica y son mucho tiempo adicional de corrección que no quiero invertir. vamos a ir ya vamos a ir concluyendo. Vocación. La docencia es una vocación, pero además de que es una vocación, es una manera, se ejerce por vocación, pero se necesita que sea bien remunerada. Hay que resolver muchos problemas. El problema en Venezuela es que tenemos que clarificar muchas cosas para poder después, no sé, ser más exigentes. Yo no sé ni cómo Sí, decirlo, sí. ¿no? Fíjese que yo, por ejemplo, soy de las que digo que el día que vuelva a mi país, yo quisiera de alguna manera contribuir a la reconstrucción de Venezuela. Y una de las cosas que me encantaría es dar clases de literatura. En una escuela, en un liceo. No me paguen,
Yo quiero devolverle algo a mi país, ayudar a reconstruir. A lo mejor no necesito ni ser profesora. A lo mejor, miren, yo voy a leerle a los muchachos, porque como a mí me encanta leer, y lo entono y lo actúo, a lo mejor para enamorarlos con la lectura. Porque todas esas, a nosotros nos enamoraron así, profesor. Y hoy en día no hay tiempo, no hay vocación, pero además les pagan mal. Sí. Entonces es Es un indudable. problemón. El tema socioeconómico del docente es indiscutible, pues, ¿no? Es indiscutible. Una cosa es tener vocación y otra cosa es ser apóstol, ¿no? Hay niveles, Claro, no, hay niveles. Y hoy claro, por hoy, muchos de nuestros profesores, bueno, son eso, apóstoles, pues, personas que se están donando, que están entregando su vida, bueno, y están buscando redondear los ingresos con otras cosas, con otras actividades. Eso es así y por eso quizás es tan difícil el tema de la exigencia, porque la primera palabra que le tienes que dedicar a cualquier maestro es gracias. Esa es la primera y la última también. Gracias al entrar y gracias al salir, porque si no estuvieras aquí, esto sería todavía peor de lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, la búsqueda de mecanismos para ayudar a que el docente tenga mejores ingresos pasa porque la comunidad educativa se vea y diga, mira, pero ¿qué estamos haciendo? Por eso los privados, donde las comunidades educativas son mucho más activas, presionan más al director, tú tienes mejores respuestas de parte de los docentes y los docentes se ven en la necesidad de, bueno, hay que actualizarnos y el colegio me va a dar los mecanismos para actualizarme, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, y las cosas caminan quizás en la dirección correcta, quizá no a la velocidad que se quiere, pero por lo menos tienen claro cuál es el rumbo, ¿no? claro. Pero en el otro grupo, el otro 87% del país, organizaciones públicas, bueno, sin duda, ese docente es el pilar del sistema. O sea, lo que está se sostiene porque estos son los verdaderos, bueno, apóstoles de la educación que están allí y repito, hay que darle las gracias. A pesar de que mucho de lo que se ha dicho a partir de los informes que generamos es que los docentes son, bueno, gran parte del problema porque la didáctica que se está ejerciendo es una didáctica que ya lo dije y lo repito, en muchos casos es obsoleta, Claro, caducó. pero es que el país tiene 25 años de atraso mínimo, ha retrocedido enormemente en todas las áreas, en el área petrolera, en el área de las empresas básicas, en el área de la electricidad, se va la luz, se va el agua. Venezuela tiene un atraso gigantesco. Entonces, ¿qué más? O sea, no podemos exigir lo que no tenemos, pero sí, pero para terminar, desde su punto de vista, me comentó que estuvo en el ministerio y la verdad es que no le ahondé en el tema. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde ahorita para mejorar? Sobre todo, fíjese la pregunta, ¿qué le diría usted a los papás, Uh -huh. a los padres de esos muchachos? Bueno, lo primero es que dejen, hay una canción de Juan Luis Guerra que llueva café en el campo, ¿no? Y aquí hay que dejar de esperar que llueva café en el campo. O sea, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros, todos, las organizaciones públicas y privadas. Yo no necesito ir al CECEL y tomar un examen en línea, usted lo dijo, para saber si mi chamo lee o no lee. No hace falta. Ven acá, escribe, lee. O sea, hay que abrir los ojos. Lo digo y lo repito, las calificaciones en la primaria, en el bachillerato, están realmente, no reflejan el rendimiento de las competencias. ¿Qué significa? Bueno, yo puedo ver 17, 18, 19, 20 en mi boleta. Bueno, pero venga acá y lea. Exacto. Y ahí vas a ver si ese 19 y 20 está alineado con la competencia, porque hoy por hoy hay muchos elementos, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, las tareas, bueno, y cualquier otra cantidad de asignaciones que se aplican y que engordan las calificaciones y que además en aras de reducir la repitencia, ayudar a la prosecución y una cantidad de cosas, tenemos, bueno, que las calificaciones no reflejan tal cual lo que nosotros quisiéramos ver. Y eso pasa ahora y pasaba quizás antes con menos incidencia, pero pasaba también, ¿no? Claro, Por eso hacían los exámenes de ingreso, pues, porque bueno, había sí. que racionalizar este rollo. Usted puede venir con la nota que quiera del colegio, pero aquí está el examen, ve a ver qué hace.
¿no? Y ahí, Eso. en esa actividad individual, bueno, la gente ponía los pies sobre la tierra. Entonces, ahí está lo primero. Nosotros en el CECEL vamos a abrir el sistema a partir del 1 de junio, si Dios quiere. Los colegios que quieren evaluaciones individuales, confidenciales de sus alumnos, nos pueden escribir y nosotros gratuitamente le vamos a asignar un ¿Cuál es código. el correo, profesor? J. Salas, ¿no? O escriben CECEL en Google y aparece de primerito. S de Ya. sistema, E de evaluación, C de conocimientos, E de en línea. CECEL. Lo escriben y Y la prueba aparece. es gratuita. La prueba es completamente gratuita, sobre todo para las organizaciones públicas. Entonces, yo quiero saber en los públicos cómo está mi alumno de tercer año en matemática. Bueno, usted se compromete a seguir esta metodología, garantizar que no va a haber copias, que va a cuidar la Eh, aplicación del examen. Ojo, si hay copias nos damos cuenta. O sea, hasta eso, claro. hasta la estadística da para eso. Y bueno, nosotros te vamos a dar un reporte de presentaron 35 estudiantes, el promedio en matemáticas, la definitiva es 9, en aritmética tienen 12, eso no lo dijimos, pero si bien el promedio de matemática es 0,7, como usted lo señaló, en aritmética podemos tener en muchos colegios promedios de 11 y de 12. ¿El Pero es muy problema malo, cuál es? pero Que sigue siendo muy malo. sigue Sí, siendo bajo, pero el problema que es que en geometría estamos, bueno, por el subsuelo, en estadística no lo vemos y una cantidad de aplicaciones de resolución de problemas tampoco. El CECEL te da un reporte completamente amplio. minucioso. Mira, usted tiene tanto aquí, tiene tanto acá, geometría no se da, estadística no se da, resolución de problemas, el estudiante sale bien en aritmética, pero resolviendo problemas está raspado también. Te damos un abanico que te permite decidir, mira, voy a afincarme en esta dimensión y voy a comenzar a construir a partir del diagnóstico. Eso lo Oye, qué hemos hecho bueno. con colegios en Margarita, en ¿Y Zulia, no en le hacen esas pruebas Barquisimeto. también a los maestros y a los profesores? También lo hacemos, pero es más difícil la socialización de la prueba. Muchos docentes creen que no les hace falta. Y allí, bueno, necesitamos que el equipo directivo, bueno, presente la actividad, socialice, disminuya los niveles de ansiedad. Cuando le digo que hemos tenido colegios donde los maestros se han copiado, no le exagero. Ay, Dios Y mío. es vergonzoso tener que ir al colegio a decirle, mire, padre, se copiaron o yo. Y el padre va, el rector va, mire, ¿qué pasó aquí? Sí, es que estaba tan complicado que lo hicimos entre todos. Ese tipo de situaciones suceden porque el nivel de estrés que genera la evaluación en los docentes es horroroso. O sea, espantoso, sufren más. Muchas veces, sin ser ellos los evaluados, sino los estudiantes, el docente recibe una carga emocional tan grande que los alumnos terminan escribiendo en el examen, en la parte de metacognición, que le preguntamos, ¿cómo te sentiste? Eh, eh, sé que salí mal, pero no es culpa de la maestra, es mi culpa que no estudié o lo olvidé. Entonces tú dices, wow, cuando tú lees eso, tú dices, la maestra trasladó su estrés a los estudiantes. ¿Por Claro, qué? Porque sabe que indirectamente está siendo evaluada. Y la verdad, el espíritu del CECEL, vuelvo a la metáfora del espejo, no es generar estrés, no es culpa del espejo. O sea, y cuando me veo mal en el espejo, ¿qué hago? Bueno, vale, voy al baño, me acomodo, me maquillo y me dispongo a estar mejor. O sea, no es culpa del espejo y no queremos generar estrés, no queremos buscar problemas, queremos que las personas abran los ojos y den los pasos en el camino correcto. Ese es nuestro espíritu. Y con relación a lo del ministerio, y con esto termino, el ministerio tiene diagnósticos todavía más numerosos de 800.000 estudiantes en tercer y sexto grado. Y ellos conocen mejor que muchos de mis mejores amigos lo que yo hago con el CECEL. Y me han invitado y hemos trabajado, hemos ido a reuniones para ver el diseño de las evaluaciones que están haciendo y hemos compartido los resultados. O sea, en ese sentido, del lado del ministerio hay gente muy capacitada que está haciendo las evaluaciones, quizás siguiendo la metodología regional, pero bueno, están aplicando los instrumentos y están levantando un reporte que, bueno, es mucho más amplio que el que nosotros estamos haciendo y que describe y confirma lo que nosotros estamos publicando. Por eso, cuando hay personas que me atacan y dicen que cómo puede ser posible, yo la verdad, y eso no es nada más de los públicos, también de los privados, yo lo veo con tranquilidad cuando veo los resultados de, en este caso del ministerio, y veo
el tamaño de la muestra, cosa con la que yo sueño tener 800.000 estudiantes para hacer un examen, pero bueno, aún con 10.000, siendo pequeña la muestra, la tendencia está ratificada por los resultados del observatorio del Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido yo estoy tranquilo, pues, o sea, como investigador no tengo la culpa de que los resultados no sean satisfactorios, pero mi deber es comunicarlo y que las personas abran los ojos y comiencen a hacer lo que usted comentaba con el tema del teléfono, con el tema de la lectura, y hay muchas cosas que se pueden hacer sin esperar que llueva café en el campo. Muchísimas gracias, profesor. La verdad es que yo sí tengo niveles de estrés muy elevados, porque usted me dice que se reúnen en el ministerio, que hablan y que saben lo que está pasando, Sí. pero seguimos viendo las protestas de los maestros y profesores porque no les alcanza el sueldo. No quiero meterlo usted en esto, para nada, pero tenemos un señor que manda en el país que está volando en 4 aviones, mientras tanto los maestros no tienen el sueldo adecuado. Las escuelas se nos están cayendo. Las infraestructuras educativas se nos están cayendo. Entonces a mí sí me produce un gran estrés porque sin educación no hay progreso. Yo tuve la fortuna, profesor, de vivir en una época donde además existía una organización que se llamaba la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Y hay que ver la cantidad de profesionales venezolanos que pudieron viajar, de estudiantes venezolanos que viajaron al mundo Y y, volvieron. volvían y salieron con las mejores notas, porque Sí, sí. salían de escuelas y de liceos con una gran preparación. Así que a mí sí me produce esto un profundo estrés, porque no hay posibilidad de salir de abajo si no es a través del estudio y del desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Así que sí me preocupa, estoy muy preocupada. Hay que salir de la preocupación a la ocupación. Hay que Y ocuparse, hay que efectivamente. ocuparse. Y esa ocupación está primordialmente en la familia, que tiene que buscar los mecanismos, en la comunidad educativa. Conozco comunidades educativas en zonas vulnerables que han logrado darle a sus maestros el respaldo para que el maestro pueda hacer lo que hace y lo haga mejor. O sea, hay formas, hay formas. Mi mamá me enseñaba un recorte del año 1999, ¿no? Era del Nacional o el Universal, no Sí. recuerdo. Nosotros salíamos, yo tenía como 10, 11 años y nos hacían un reportaje porque teníamos una actividad que duró durante más de 25 años, que se llamaba, sí, tenía el nombre de El Liceo de Vacaciones. Y nosotros en el año 90, desde el año 80 en adelante, recibíamos cerca de 700 estudiantes durante el mes de agosto y ellos se preparaban para hacer sus exámenes de reparación en Campamentos septiembre. vacacionales se llamaban. Y nosotros, en el liceo de vacaciones que nosotros administrábamos, ponía a los vecinos, yo fui parte de esa generación, a dar clase a Ujú, chamos que tenían quizá 2 años menos, y yo era el ujú. profesor de matemática de primer año. Fue terrible mi primera experiencia dando clase, no controlaba el grupo, yo era raquítico, era flaquísimo, y hacían todos los chistes terribles que podían hacer. El tema del bullying era horroroso, y además entendíamos que había que sufrirlo y había que superarlo para ser un buen Y profesor. no nos amargábamos por eso tampoco mucho. Ah, No, sí, ahora y resulta ay, ay, me están haciendo bullying. eso es una Hombre, cosa terrible. Y yo superé eso y durante décadas fui profesor del liceo de vacaciones. Y durante décadas caminábamos el barrio por los callejones, tocábamos las puertas como los evangélicos y le ajá, decíamos, señora, aquí estudia alguien. Sí. ¿Y es bueno? Sí, llámelo. Entonces, ¿dónde estudias tú? ¿Cómo te fue? ¿Quieres ser profesor? Y la invitación era esa. Y qué llegábamos a tener belleza. 150 profesores. Y había inglés, había artística, porque había gente que raspaba lo que fuera. Y después Sí, teníamos más gente preparándose para no raspar, porque además la dinámica del liceo era agradable. Tú tenías tus clases, porque había clases, pero también tenías ujú, actividades deportivas. Entonces tenía gente, mira, pero es que yo no voy a reparar, yo solamente quiero eh, entrar en el propedéutico para cuando excelente. llegue al liceo, bueno, ya tener el primer laxo visto. Y así tuvimos años y años
ayudando a la comunidad, y la gente pagaba una entrada de cine y el que no lo podía pagar no pasaba nada, y la escuela recibía mantenimiento y cuidados durante el mes de agosto porque claro, como estábamos metidos dentro no la robaban ni la maltrataban. O sea, Claro. era una actividad perfecta, completamente endógena. El ministro, no me acuerdo si fue mayor, uno que fue ministro de Educación, nos visitó y estaba feliz. Decía, nosotros no lo podemos hacer. Y nosotros teníamos 2 sedes, era hermoso. Y lo más importante era nuestro. Nadie venía del gobierno a decirnos se hace así o se hace asado. Nosotros entendíamos lo que había que hacer, organizamos, asumíamos una responsabilidad muy importante con el cuidado de la escuela, con el cuidado de los menores de edad que teníamos allí dando clase y recibiendo clases, y la comunidad nos cuidaba Qué y bueno, agradecía lo que hacíamos. Y claro. eso sigue siendo válido hace 20 y pico de años cuando nos tomaron la foto en el periódico y sigue siendo válido hoy. Lo que tenemos es que, repito, dejar la preocupación o que la preocupación sea el estímulo para ocuparnos y hacer lo que tenemos que hacer para que los resultados sean mejores. Vamos a seguir conversando sobre estos temas, profesor. Usted sabe que la cosa es mucho más profunda. Sí, cómo no, cómo no. Mucho más profunda. Yo lo que pasa es que comprendo que usted está en Venezuela, yo no. Y Y se agradece. hablar de estos temas a veces es peligroso. Hablar de cualquier cosa a veces en Venezuela es peligroso. Pero yo le agradezco enormemente que usted esté enfocado en esto, porque sí soy una convencida que cuando se hace un diagnóstico correcto, después el remedio se puede aplicar de manera correcta. Así que muy importante el trabajo que ustedes adelantan. Le agradezco enormemente y sobre todo una última mención a los padres. Lo que no hacen en la casa no se los va a hacer nadie por fuera. La casa es la primera gran escuela. Y hay, como dice el profesor, hay que quitarse la preocupación y hay que ocuparse. De los hijos hay que ocuparse. Problema, niño chiquito, niño grande, problema grande. Así que hay que ocuparse. Profesor, muchísimas gracias, de verdad. Qué bueno saber que además baila. Además, Tengo tiempo que no lo hago, pero espero este bueno, pero viernes. de vez en cuando hay que echar un pie. No, tengo que escaparme, me hace falta, sin Claro que duda. sí, claro que sí. Terapéutico. Muy terapéutico, cómo no. Y además, un excelente ejercicio. Así. Así es. Agradecido, de verdad que Agradecido. fue sabrosa la conversación. Divina, de verdad que sí. Muchísimas gracias, profesor. Y ojalá que tengamos próximamente otro encuentro para que conversemos sobre todo de los cambios que ya se están ejecutando para la educación en Venezuela. Dios quiere y la Virgen, eso lo podamos hablar muy pronto. Amén. Hasta entonces, amén. Cuídense mucho. No, igual. Amigos, nos vemos el lunes, si Dios quiere y la Virgen, como siempre, como todos los días, aquí en su plataforma, el canal de Nitu. Recuerda, tienes que compartir estos contenidos con amigos y familiares, suscribirse. Lo más importante, el like, dale un like. Apenas veas el contenido, dale un like para que nos ubiquen muy bien en la cartelera de YouTube. Así que gracias por estar siempre ahí. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes sin falta a las 9 de la noche, hora Venezuela. Hasta entonces. Hablamos bastante.